¿Cómo es eso de escribir un libro? ¿Qué es una llamita que tenés ahí dando vuelta y dice, bueno, a partir de esto escribo? Crianza Poderosa es un libro que yo tenía dentro desde el momento en que mi hijo me dijo, estoy pensando en irme a vivir solo. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muchas gracias por conectarte con nosotros y aceptar este diálogo para Edu News, el punto de encuentro de la educación y la cultura. La idea de esta charla es poder acercar un poco más todo lo que está aconteciendo hoy en el ámbito de la educación con la inteligencia artificial. Vos sos una experta en el tema, sos directora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, obviamente sos una reconocidísima pedagoga y sos docente. Y qué mejor que charlar con vos, cómo tratar de incorporar hoy a la inteligencia artificial en el clima áulico. Mira, Alejandro, primero gracias y me gustaría remontarme, aunque parece que nos vamos un poco lejos en el tiempo, pero creo que vale la pena hacerlo, a mis investigaciones a principios de este siglo, hace 25 años, ¿no? En ese momento yo buscaba a los docentes que estaban integrando lo que en ese momento llamábamos las tecnologías de la información y la comunicación, básicamente era Internet, pero también empezábamos a ver usos en las prácticas de la enseñanza de los docentes en ese momento universitarios, de software de diseño asistido por computadoras, simuladores, incluso el uso, te diría, de procesadores de texto en disciplinas vinculadas con los procesos de escritura. Y en ese momento yo entrevistaba a los docentes y les preguntaba a esos pocos que hacían un esfuerzo gigante por estar, por ejemplo, en los laboratorios de computadoras conectadas a Internet, que eran muy, en un punto primitivos en la escena de las facultades, ¿por qué querían tanto estar ahí? Y lo que decían estos docentes es que advertían la impronta que estaban dejando estas tecnologías emergentes en los campos disciplinares y en las formas en que se construía el conocimiento en sus materias. Esto pasaba en docentes que enseñaban en la Facultad de Arquitectura, que enseñaban en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaban en veterinaria, que estaban en farmacia y bioquímica, o sea, en las diferentes áreas. Y yo, trabajando con los argumentos de estos docentes, advertí que había como un sentido epistemológico en este reconocimiento. Ellos no integraban las tecnologías porque sí, sino porque comprendían esta matriz que estaba cambiando en términos de la construcción del conocimiento disciplinar. Yo hablé entonces de inclusión genuina, dije la inclusión genuina no es por moda, no es por presión, no es porque esto está ahí, no es porque alguien te va a evaluar. Era como una convicción tremendamente profunda de mis colegas respecto de lo que estaba pasando en la construcción del conocimiento disciplinar. Yo, a lo largo de estas décadas, fui pensando que esta categoría empezaba a perder fuerza, porque decía, pasaron otras cosas, cambiaron las subjetividades, cambiaron con lo que denominé en su momento ambientes de alta disposición tecnológica, con todos estos dispositivos que tenemos en la mano, sobre todo en los centros urbanos. Sin embargo, creo que hoy podríamos pensar que la categoría de inclusión genuina tiene de alguna manera fuerza todavía en relación a lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa, que es un fenómeno, como todos sabemos, muy reciente. Hay cosas evidentes. La inteligencia artificial generativa está hackeando nuestras formas de evaluar, porque los estudiantes ya se dieron cuenta que pueden resolver casi cualquier cosa. Claro. Está cambiando en algún sentido nuestras formas de acercarnos a la información en una aproximación distinta de la que ofrecen los buscadores. Está cambiando nuestros movimientos en las redes sociales, y uno podría decir, bueno, eso reviste un interés en términos de tendencias culturales que yo creo que hay que atender. Pero me parece que lo más importante es que nosotros nos concentremos y lo hagamos pronto en comprender cómo la inteligencia artificial generativa se está metiendo una vez más, ¿no? Pasa esto en las maneras en que se construye el conocimiento disciplinar. Entonces,
qué está pasando, por ejemplo, en el ámbito de las, podríamos decir, de las ciencias naturales con respecto al reconocimiento de patrones a través de millones de imágenes. Eso está cambiando la manera en que hacemos investigación, pero investigaciones súper concretas, las que tienen que ver, por ejemplo, con el, no sé, el calentamiento global y el efecto de las selvas tropicales. Cuando vos tenés esa capacidad no solo de cómputo que te permite mirar millones de imágenes, sino que además tenés la posibilidad de reconocer en tiempo que uno podría decir bastante récord, patrones, y esos patrones te permiten construir hipótesis que no podías construir de otra manera, entonces ahí tenemos empezamos a reconocer un impacto muy profundo en cómo se construye y cómo empiezan a cambiar las formas en que se construye el conocimiento. ¿Qué me importa desde el punto de vista de las aulas? Retomando la pregunta, es que nosotros en las distintas disciplinas podamos empezar a hacer estos reconocimientos. Y de nuevo, yo creo que esto es incluso un tema de la educación básica, ¿no? Que empieza a pasar con los usos en geografía, que empieza a pasar con los usos en literatura, que empieza a pasar, que podamos hacer un estudio de qué empieza a suceder con la construcción del conocimiento disciplinar. Eso no quita que se puedan hacer usos mucho más genéricos cuando uno busca aproximarse a la inteligencia artificial, ¿no? Y digo, en el panorama incluso te diría global, ya hay una documentación de casos de uso que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con los tutores, que tienen que ver con las traducciones, que tienen que ver con las recomendaciones. Y eso, en general, digo, se plantea más, si querés, desde las políticas, se plantea más desde las instituciones, incluso se plantea más desde el sector tecnológico, ¿no? Decir, bueno, ustedes podrían estar haciendo todos estos usos genéricos. Bueno, sí, es cierto, eso está pasando en muchos casos. No me parece que ese sea como el lugar más interesante que nos queda a los docentes. Creo que nosotros tenemos que poder pensar respecto de aquello que nosotros necesitamos enseñar, que no que nos puede traer de bueno, ojalá nos traiga lo bueno, sino cómo está cambiando la forma en que se construye el conocimiento y que podamos meternos, incluso con inteligencia artificial, a estudiar eso. Hace poco tuve oportunidad de ver una charla que tuviste con María Teresa Lugo, y permitime que rescate una frase tuya que la anoté porque me pareció muy interesante y la quiero traer al encuentro, donde vos decías que la escuela sigue atrapada en transmitir el conocimiento que está construido antes que el acto pedagógico ocurra. Y esto que se vincula, se relaciona con lo que es la coconstrucción, ¿no? In situ del conocimiento y la coparticipación tan importante de los alumnos hoy en esto de que no todo está dicho, de que hoy ya no somos los transmisores de ese saber único y unívoco, sino que son cogeneradores, ¿no? De ese conocimiento, de eso que se está aprendiendo. ¿Te parece que esto tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente generacional? Mirá. En términos de los docentes, digo, ¿no? Esto de pensar, bueno, las generaciones, quienes estamos hoy frente al aula con más de 40, 50 años, y cómo se produce esta convergencia, de conectar fundamentalmente. Quiero decir, bueno, para muestra no basta un botón, como me enseñaron cuando estudié estadística, pero yo tengo 50 largos y no creo de Estamos iguales, no te preocupes. Y no creo de ninguna manera, no me siento parte como de ese movimiento donde lo único que podemos hacer es transmitir y además hacerlo como aprendimos a hacerlo en muchos casos en el siglo pasado. Nosotros, cuando empezamos a advertir todos estos movimientos culturales del siglo, ¿no? Los que tienen que ver, como te decía, con estas formas que trasvasan la construcción del conocimiento, pero también con nuestros cambios en la subjetividad, con el hecho de haber tenido una pandemia, con todo lo que nos pasa en las últimas décadas. Yo creo que cuando nos toca un movimiento de estas características y tan acelerado, uno tiene que replantearse qué hace en términos de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, empecé a hablar de reinvención y de codiseño antes de la pandemia. Digo, de hecho, reinvención es la idea central de un libro que publiqué en 2018, que es Reinventar la clase en la universidad. Claro. Sí,
Y la idea de codiseño tiene que ver con decir, bueno, hay un cúmulo de saberes construidos, por supuesto con diferentes tradiciones de investigación, con diferentes enfoques, incluso con resultados, uno podría decir, que no siempre van en el mismo sentido, porque esas son las tradiciones de investigación, ¿no? Entonces, digo, por un lado está todo eso, el saber construido antes de que el acto pedagógico ocurra, lo que solemos llamar el estado del arte. Y por otro lado, tenemos millones de problemas que los campos disciplinarios todavía no logran resolver. Digo, pues, hablemos del cambio climático una vez más, hablemos de la pobreza, hablemos de tantísimas cuestiones a las que yo tengo la profunda convicción de que nuestras investigaciones tienen que seguir aportando y eso en beneficio de la humanidad. Entonces, lo que digo es, este es un tema para las aulas, este es un abordaje posible para las aulas y estoy convencida que sí, porque además, digo, y esto como que se reafirma en los últimos años, para lo que está construido vamos a contar con estos motores, lenguajes súper inteligentes que nos lo van a dejar, nos lo dejan en la palma de la mano. El desafío es qué podemos construir frente a tanto problema, frente a tanta cuestión que sigue abierta, en un ejercicio importante en términos de lo inédito que sucede en las aulas. Ahora, para elegir esos temas, para elegir esas problemáticas, digo, no cuenta solo nuestra voz como docente, cuentan las voces de los estudiantes. Y yo digo esto, de nuevo, en aulas tanto de nivel básico como de nivel superior, he visto proyectos maravillosos que suceden cuando todos podemos pegar un salto, aunque sea pequeño, y decimos, che, ¿por qué no nos metemos con una política pública en términos, no sé, de situaciones de violencia y generamos aportes desde nuestra comunidad? Y ahí como que se da vuelta todo. Los estudiantes se involucran, quieren laburar, quieren hacer investigación, quieren aportar su voz, salen a la calle, empiezan a pensar con esta cabeza en términos de la problematización de la que habló hace tanto tiempo Freire, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo importante para rescatar en términos del codiseño, que además empalma con este movimiento epocal, ¿no? Digo, ¿quién construyó el conocimiento en soledad? ¿Quién investiga en soledad? Pero además, no solo que lo hacemos con otros, digo, como encarnando esta anticipación tan potente de Pierre Levy cuando habló de inteligencia colectiva, sino que hoy es inteligencia colectiva, no solo en la co-construcción con otros, sino también en la co-construcción con la inteligencia artificial generativa. Y ahí, Alejandro, me parece que estamos en los días de esta charla viviendo un fenómeno muy importante que tiene que ver con el trabajo de investigación que está haciendo en el fondo del mar, en el mar argentino, esta misión de Schmidt Ocean con investigadores del CONICET, ¿no? Digo, llevamos varios días donde vemos cómo los investigadores están mirando algo en el fondo del mar, en unas tremendas profundidades, con la tecnología a disposición, están reconociendo probablemente algunas especies que ni siquiera estaban identificadas, pero están haciendo de esto un acto público, en unas transmisiones de las que están participando decenas de miles de personas, incluidos nuestros estudiantes más chicos, ¿no? Que dicen, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, vas a tener que ir a la universidad y ahora nos encanta que tengas ganas de ir. Entonces, digo, ese tipo de fenómeno emergente, que es la construcción de diferentes organizaciones, de múltiples investigadores, en diálogo abierto con la comunidad, en un ejercicio que es completamente pedagógico, en el mejor sentido de lo pedagógico, es propio de este tiempo. Y es una magnífica evidencia, no solo de la fuerza arrasadora de la cocreación, sino de cómo esos movimientos tan genuinos sí despiertan nuestras ganas de aprender. Claro.
Hay decenas de miles de personas en este momento tratando de aprender sobre las especies que habitan las profundidades del mar argentino. Bueno, qué maravilla, ¿no? Y eso en este momento hablamos de apatismo, de desinterés, de falta de motivación, de que la gente no quiere ir a la escuela. Dale, mirá. Sí, es lógico lo que vos planteás porque esto tiene que ver con que el conocimiento ya no está circunscrito solamente a los ámbitos, nunca lo estuvo en realidad los ámbitos académicos, ¿no? Pero hoy pensando desde nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y esto de las subjetividades, esto de aceptar la heterogeneidad y no quedarnos en esa. Yo siempre también recuerdo a Terigi cuando habla de quitarnos esa idea de la monocronía, ¿no? La monocronía y salir de ese lugar para poder interpretar lo que está pasando y generar la diversidad, generar esa mirada amplia, ¿no? Que nos permite conectar con los alumnos y entender qué es lo que les pasa a ellos también. Porque pensaba, ¿qué pasa esto de entender que todo sucede en el aula sin desconocer que fuera del aula también hay un mundo que los, digamos, compromete a nuestros alumnos, ¿no? Que los interpela? Y la tecnología forma parte de ese mundo. También en esa charla que vos diste la otra vez mencionabas a Lila Pinto, si no me equivoco, ¿no? Y me gustó lo que ella planteaba como esta mirada de, hay un accidente, ¿no? Como esta mirada de la tecnología llegó a las aulas, bueno, cómo seguimos y cómo se incorpora la tecnología en la educación, no qué hacemos con la tecnología, es decir, cómo fusionamos esto que ya es imposible de frenar, pero que además, bueno, debe colaborar con los otros, ¿no? Los docentes para avanzar, para crecer y para estar también en sincronía con nuestros alumnos, para que no exista esa pared, ¿no? Que hay cuando uno entra al aula y dice, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo generamos una clase que verdaderamente nos deje algo y les deje algo a los alumnos, ¿no? Generar eso que queremos dejarle a ellos todas las clases y que es el trabajo nuestro, en definitiva, ¿no? Sí, mira, ahí digo, primero como rescatando esta idea de accidente, que me parece que está súper clara en libros como Tecnoceno, de Flavia Costa, ¿no? Donde dice, eh, es un momento raro de la historia, porque venimos del accidente tremendo, gigantesco de la La pandemia, pandemia. a escala global, nos salimos, no terminamos de salir y nos aparece este nuevo accidente, el despliegue a escala de la inteligencia artificial generativa. Y ahí Lila nos invita a decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer en esta coyuntura, ¿no? Que es algo que ella viene sosteniendo desde hace tiempo. Y yo creo que con esta mirada, como dice Lila, extrañada, de casi como si uno pudiera tomar la distancia del extranjero, ¿no? Frente a estos fenómenos, yo creo que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento profundo de lo que pasa en el momento en que nos toca vivir. Yo hoy tengo que hacer un streaming, pero que es un streaming en el marco de una propuesta educativa de la maestría que dirijo. Y en ese streaming no se me ocurriría hoy, incluso formando tecnólogos educativos, no formando biólogos marinos, hablar de otra cosa que no sea lo que está pasando con la misión en el fondo del mar. Porque eso es lo que está en la agenda, porque eso es lo que nos conmueve, porque eso es lo que nos está llenando de preguntas, porque eso es lo que nos emociona. Me parece que este es el ejercicio cotidiano que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto hay un currículum, por supuesto en el marco del currículum hay finalidades educativas que nosotros tenemos que honrar, porque esas finalidades en general son las que configuran los procesos de inclusión más fuertes y esa es nuestra bandera principal. Pero creo que a la hora de justamente de honrar esas finalidades y de honrar esos acuerdos curriculares que, como bien señaló hace tanto tiempo Alicia Dalva, son siempre provisorios y siempre son síntesis de luchas que, que son bastante antagónicas, sí. Síntesis posibles. Yo creo que nosotros tenemos que poder hacerlo en consonancia con esas tendencias culturales que justamente por los accidentes
están mutando mucho más rápido y que eso incluye nuestras subjetividades. E incluye nuestras subjetividades como docentes y las subjetividades de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que hoy lo que nos pasa muchas veces, Alejandro, en las aulas es que llegamos y nos encontramos con sujetos que nos cuesta mucho reconocer, con los que nos cuesta tender un puente, con los que nos cuesta hablar, que nos cuesta comprender en sus búsquedas. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, te voy a enseñar tal cosa, que es lo que yo me comprometí a hacer, que está bien, es honesto, Sí, sí, pero vamos como por carriles separados, ¿no? claro. Cuando nosotros hacemos todas estas apuestas fuertes a la reinvención, que muchas veces son tremendamente sofisticadas desde el punto de vista del diseño, y termina el cuatrimestre y les preguntamos a nuestros estudiantes qué les pareció la propuesta, y ellos dicen, no, a mí me encantó porque se aprendieron nuestros nombres. Y vos decís, no, era mucho más fácil. Y porque el día que tomaron evaluación, nos esperaban en la puerta cuando salíamos y nos preguntaban cómo estábamos y cómo nos había ido. O porque un día me preguntaste si había tenido problemas para viajar. Exactamente. Y cuando vos pensás en esos términos, lo que reivindican los estudiantes como casi como la condición del acto de educar, estoy diciendo una verdad de perogrullo, lo que pasa es que la mayor parte del tiempo parece que nos lo olvidamos, es Exactamente. conectar conmigo, con quien yo soy, con este momento en el que estoy viviendo, con lo que estoy atravesando, con lo que me cuesta conectarme con esto que estás tratando de enseñarme. Y creo que ahí Exactamente. es donde se plantea, casi te diría, el piso de lo posible. Y después es como dicen, al infinito y más allá, una vez que Sí. tenés eso. Y es tan cierto lo que vos decís. Hace poco escuchaba una charla de Pininki, ¿no? De Santiago, y me pareció interesante algo que él mencionaba acerca de que la batalla hoy, en términos generales, ¿no? Pero sobre todo en la educación y en las aulas, está dada por la atención. Es un poco lo que vos decís, ¿no? Cuando el alumno entiende o observa o reconoce ese momento de atención por parte del docente, con pequeñas cosas que, como decías vos recién, deberían ser eh, algo normal, pero que en medio de esta tecnología tan avanzada que nos invade, que alguien repare en pequeñas cosas, implica retomar esa atención que a lo mejor puede ser ese vínculo para que empiecen a prestar atención en aquello que a lo mejor estás tratando de enseñar o de aplicar, ¿no? La batalla de la atención es uno de los desafíos más grandes hoy que tenemos los docentes en términos de enseñar, ¿no? Sí, ahí a mí me encanta lo que una vez me dijo el artista argentino Gaspar Libedinsky en una entrevista que le hice en el portal Educar en el año 2023, donde él sostiene como artista, que además es docente, competimos con plataformas que son altamente adictivas. Mm. Y es muy difícil, digo, incluso sacar a los adultos de ahí, ¿no? El tema del Y, celular en el aula, ¿no? También es pero en general, ¿no? En el aula, en el en ómnibus, la vida, sí, en el restaurante, en la mesa familiar. Entonces, absolutamente. lo que trabajo y me inspira mucho esta posición de Gaspar es la propuesta que generamos. Tiene que ser muy potente, tiene que ser muy potente. Y hay una parte que tiene que ver con nuestra conexión, con el reconocimiento del otro al que educamos, que como dice Philip Jackson, a pesar de que nos encantaría, no es igual que nosotros, ¿no? Tenemos que suspender ese juicio, dice Jackson, de identidad compartida. Pero ese supuesto de identidad compartida. Pero a la vez tenemos que generar una propuesta que sea muy potente y que no pasa solo porque nosotros tratemos de replicar una lógica adictiva que se monta sobre algoritmos. No, pasa porque tengas una pregunta en serio, porque tengas un desafío cognitivo, porque digas vamos juntos a resolver el problema, o vamos juntos a visitar un museo, o vamos a construir, no sé, a reconstruir la historia de nuestras familias en esta comunidad, incluso usando inteligencia artificial. Pero ¿quién no quiere reconstruir la historia de las familias de la comunidad y escribir con esto, por ejemplo, una novela? Bueno, dale, vos le decís eso a los chicos, se arremangan, Se dejan engancha muchísimo. todo, claro, ¿no? Y lo he visto no una, cientos de veces en escuelas de la región, en escuelas de gestión estatal de la región,
pero lo que para mí marca nuestras posibilidades es generar una propuesta que tenga sentido en esta época. Yo vengo del siglo pasado enseñando, ¿no? Y, no, digo, y no solo me gustaba mucho enseñar en el siglo pasado, sino que creo que era buena enseñando en el siglo pasado, dicho con toda la modestia, porque me formó la mejor maestra posible, Edith Litwin, y me enseñó claves de lo que había que hacer en el aula, que yo diría son imbatibles, ¿sí? El pasado memorable, ¿no? Pero Como cambió el mundo, pero cambió el mundo, cambió el mundo, cambiamos nosotros, cambiaron nuestras formas de construir conocimiento. Yo creo que si me quedara aferrada a eso, hasta me iría bien, pero no cambiaría nada, no va por ahí, no inspiraría a nadie. Diría, mírala, qué bien, enseña como aprendió en la década del 80. ¿Qué gracia tiene eso en un mundo que de la década del 80 para acá se dio vuelta completo? Claro, absolutamente. Sí, es aprovechar y esa base que uno tiene tan sólida, reconfigurarse y readaptarse para resignificar, para reconstruir, ¿no? Como decías vos hace un ratito, generar puentes. La clave es esa, y es el trabajo cotidiano, ¿no? Yo quería preguntarte, para ir cerrando, no quiero tomarte más de tu tiempo, que estás para preparar un stream dentro de un rato. ¿Qué te asusta o qué te preocupa de la inteligencia artificial, si es que hay algo que te preocupa, ¿no? Te digo esto porque recién escuchaba esta mañana temprano a algún especialista que decía, miren que falta poco para que la inteligencia artificial piense absolutamente todo. Y quien lo estaba entrevistando quedó también preocupado, ¿no? Como quedamos recalculando. Digo, ¿qué pasa con eso, no? Mira, creo que ahí hay algo, primero, de nuevo, creo que esto opera sobre modelos, sobre patrones, sobre recurrencias, que digo, que todavía creo que falta un tiempo para eso que planteo como lo original, ¿no? Donde emerge lo original. Pero también creo que es posible que no falta tanto para que tal vez la inteligencia artificial con los desarrollos, los despliegues, haya una posibilidad de abordar esto. Yo lo que vengo planteando es que en un contexto de artificialidad creciente nosotros tenemos que preguntarnos qué queda de nuestra humanidad. Y creo que lo que queda de nuestra humanidad, lo más humano que nos va a quedar por ahora, es el cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, hasta que lo intervengan. Pero no, tal vez tengamos que defender que no nos intervenga en el cuerpo, ¿no? Digo, en las distopías como Black Mirror y qué sé yo, vos ya empezás a ver estas ficciones que son, como bien dice Michelle Nieva, profundamente anticipadoras, que hay que mirarlas con cuidado, porque en algún momento, no porque necesariamente anticipen, sino porque crean metáforas que después inspiran a los que crean desarrollos. O sea que por lo menos hay que estar alerta. Pero cuando pensamos, si lo más humano que nos queda es el cuerpo, ¿qué cuerpo? Entonces yo digo el cuerpo en movimiento, el cuerpo performando, el cuerpo colectivo, el cuerpo amoroso, el cuerpo deseante, el cuerpo en una situación de ternura genuina. Y ese no es el cuerpo que aparece en las escenas educativas. Exacto. El cuerpo también condicionado por cuestiones que tienen que ver probablemente con el capitalismo en general, con las formas contemporáneas de consumo, con ciertos procesos que se han ido instalando de una manera que para nosotros fue bastante inconsciente, está cada vez más aquietado. Y yo digo, Alejandro, haciendo referencia a mi último libro, Crianza Poderosa, miro con mucha preocupación, y no es una preocupación que para mí remite a la escena de a la escuela le llega el problema, miro con mucha preocupación por ejemplo, la disposición que se hace en el marco de las familias de tabletas, teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos a niñas y niños en edades muy tempranas. Temprano, sí. Entonces, eso que después la escuela recibe como problema y se está diciendo, digo, sin hacer referencia a investigaciones que siempre tienen como un resultado a favor y otro en contra. No, digo, en la escuela nuestros docentes, nuestros directivos están diciendo, ojo porque tenemos chicos en nivel inicial con problemas de motricidad,
ojo porque tenemos chicos con temas de lenguaje, ojo porque tenemos chicos que no saben caminar, y entonces vos decís, ojo, 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 porque se está generando una alteración que remite a lo que más tenemos que defender, que es nuestra corporalidad en movimiento, ¿no? Y me parece que ahí sí la escuela tiene algo para hacer. Me parece que ahí nosotros tenemos como probablemente que replantear en esta escena tan hiper tecnologizada digital, ¿qué vamos a hacer con esto en la escuela? Y tal vez esta sea una de las formas de plantear por lo menos una fuerza contrahegemónica, ¿no? Una fuerza contrahegemónica donde pongamos límites al avance tal vez desmesurado de lo tecnológico, donde podamos reivindicar qué es lo específicamente humano, donde podamos decir cómo se despliega nuestra posición política, cómo reivindicamos nuestras perspectivas éticas frente a estas escenas, pero no creo que ese sea un ejercicio teórico, creo que ese es un ejercicio que hay que hacerlo explorando las escenas de estas tecnologías emergentes, poniendo esto en juego, viendo críticamente cuáles son sus límites, definiendo qué vamos a dejar entrar, pero sin que esto sea lo exclusivo, ¿no? Claro. Defendiendo nuestra inscripción físico-corporal en el territorio. Y en matrices que son definitivamente colectivas y que tienen que ver con el movimiento. Yo creo que siempre lo más importante que tenemos para dejar los profes es esto de formar ciudadanos que piensen, el pensamiento crítico, ¿no? La autonomía, la capacidad de discernir. Yo creo que un poco lo que vos pensás y estabas diciendo también, eso no se va a agotar, no debería agotarse, y esa es la verdadera batalla con la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de, frente a esta herramienta que nos da la tecnología, de poder pensar, de poder generar contenido propio y de que aflore también las emociones y los sentimientos, porque eso es lo que nos va a diferenciar siempre ante todo de un sistema tecnológico, una computadora, una inteligencia artificial. Mira, ahí me remito a mi idea de enseñanza poderosa, ¿no? Que también es del principio del siglo. Digo, para eso la propuesta de enseñanza tiene que conmover. Claro, exactamente. Sí, tiene que ser absolutamente, digamos, que convulsione, que deje rompa lo huella, establecido. que deje marcas, que te haga salir distinto de cómo entraste al aula. Porque cada clase es distinta, convengamos, ¿no? Pero eso tiene que ver con vale nosotros. La pena, ¿no? Yo digo que sientas que valió la pena, que sientas que valió la pena. Así que, hermosa charla, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, me quedaría un montón hablando, la verdad que es un placer enorme para mí también. Y por último, chiquitito, preguntarte, ¿cómo es eso de escribir un libro? ¿Qué es lo que te lleva al momento de sentarte y decir, bueno, ahora dejo este rol de docente, de formadora, y me pongo a escribir? ¿Qué hay? Siempre una llamita que tenés ahí dando vuelta y dice, bueno, a partir de esto escribo. Mira, lo tengo adentro. Escribo un libro cuando lo tengo adentro y necesito sacarlo. Esa sería, creo que nunca lo dije así, pero creo que esa es como ¿Es una idea? La respuesta, no, es un libro, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando escribí, estuve un año, ponele, casi todos los días en vivo durante la pandemia, en el año 2020. Me llamó Rosa Rottenberg, mi editora, y me dijo, bueno, que escribir la educación en pandemia. Y yo le dije, no, pero ¿cómo voy a hacer? Y me dice, y sentate y escribí todo lo que estás diciendo, pero ya lo tenía dentro. Crianza Poderosa es un libro que yo tenía dentro desde el momento en que mi hijo me dijo, estoy pensando en irme a vivir solo. Y yo dije, yo tengo que contar esta historia. Después vino la pandemia, después vino la vuelta de la pandemia, entonces salió educación en pandemia, salió híbrida, pero cuando vuelvo a sentarme con Rosa, le digo, para hablar, ¿no? De lo que seguía, le digo, yo todavía necesito escribir este libro, porque si no lo saco de adentro me voy a volver loca. Y entonces me siento y escribo, pero porque ya lo tengo adentro. Ese es adentro, en el profundo sentido de adentro. No es que me siento y digo, a ver, ¿sobre qué podría escribir en este momento de la educación? Yo ya tengo
como prearmado, construido, pensado, argumentado. Ya hice un montón de presentaciones sobre esto, o lo estuve mascullando y me hice papelitos y me escribí índices. Entonces está dentro. Entonces cuando me siento y escribo muchas veces de un tirón, lo saco. Y después puedo empezar a pensar de nuevo. Y así salió Crianzas Poderosas, que estuvo. Así salió Crianza Poderosa, salió así, así como salió de las entrañas, de lo que quería realmente, sentía que tenía que decir, porque lo tenía muy adentro. Y bueno, y así estoy ya pensando en mi próximo libro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Esperemos que esta no sea la última. Que te podamos tener alguna que otra vez también en Edu News para continuar analizando y generando también pensamientos críticos, ideas y caminos, ¿no? Por donde abordar el andamiaje de la educación para crecer y para continuar siendo formadores de mejores ciudadanos, que creo que ese es el objetivo de los docentes, ¿no? Porque el ciudadano ya lo que tiene de importante que es para la vida, para toda su vida, ¿no? Entonces la esencia de lo que se forma en la niñez, en la adolescencia, es vital para enfrentar este mundo tan complejo. Mariana, un placer, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias, Alejandro, un abrazo.